Bueno, antier, el día viernes, tuvimos el inicio de nuestra 6 semanas enfocados en fe audaz, en tener una fe audaz. Es una campaña que vamos a tener donde todos los fines de semana vamos a estar hablando de algún aspecto de la fe. Las personas que se inscribieron en la campaña van a estar siendo parte de grupos que se reúnen durante la semana y van a estar viendo un folleto acerca de la fe y con devocionales todos los días. Si usted no se inscribió en Fe Audaz, no se preocupe, usted viene a la iglesia igual que siempre los fines de semana y no pasa nada, por algunas personas que tienen esa duda. Y el viernes tuvimos el inicio, fue muy bonito, tuvimos aquí unos invitados y estuvimos hablando de la fe. No sé si pueden levantar la mano los que vinieron el viernes. Estábamos llenos, sí, estuvo muy, muy bonito. Y creo que lo más importante, lo más adecuado que podemos hacer al empezar a hablar de todos estos temas es definir la fe de alguna manera y que entendamos de dónde viene la fe y la fuente de la fe antes de cualquier cosa. Entonces eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Entonces, si gustan acompañarme en una oración para pedirle a Dios que tome Él el control de esta parte, de todo. Señor, gracias porque por mucho tiempo, Señor, yo no sabía que uno podía presentar un hijo delante de ti, que uno podía dedicar a su hijo a ti y pedir a una comunidad que lo bendijera. Durante mucho tiempo, Señor, crecimos creyendo que teníamos que jugárnosla solos. Y tú diseñaste la comunidad, aquellas personas que comparten la fe para acompañarnos. La palabra unos a otros se repite en la Biblia de una manera exagerada. Y yo te pido que nos ayudes a ayudarnos unos a otros, que nos ayudes a perdonarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros, a orar unos por otros, a confesar nuestros pecados unos a otros, para que así seamos sanados y así vayamos por el camino recto. Y hoy estamos aquí reunidos para buscarte, Dios, para pedirte que te necesitamos, que hoy domingo queremos que nos enseñes, que entres profundo a nuestro corazón y nos des fe. Y te pedimos que este rato sea muy provechoso y muy profundo para eso, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para empezar, vamos a ver un versículo en Efesios 2:8, que usualmente los que conocen la Biblia de alguna otra manera se imaginan, si vamos a hablar de la fe, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos y es un muy buen punto, pero en el libro de Efesios, en una de las cartas que escribe Pablo desde la cárcel, él define la fe, pero define la fe desde su fuente. Y eso es lo que quiero hacer el día de hoy, que empecemos a ver la fe desde donde nace. Muchas veces estudiamos la fe como tal y eso es lo que vamos a hacer, pero es importante saber de dónde viene. Entonces, Efesios 2:8 dice lo siguiente: porque por gracia, por un regalo de Dios, por el amor incondicional de Dios, aquellos que hemos creído en Jesús, hemos sido salvados, hemos encontrado salvación, hemos sido convertidos en hijos de Dios y vamos a pasar nuestro tiempo aquí en la tierra y en la eternidad con Él, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Gracia es regalo de Dios. Entonces, quiero simplemente tratar de dibujar aquí lo que acabamos de ver para que lo tengamos todavía más claro. Se está hablando de la fe, pero se habla de otros dos componentes muy importantes, de la salvación y de la gracia. Dejemos el versículo ahí, por favor. Dice que por gracia, o sea que hay gracia
por gracia hemos encontrado la salvación. Por gracia hemos sido salvos. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuál ha sido el canal? La fe. Ustedes han sido salvados por gracia, mediante la fe. O sea, lo primario, la fuente es la gracia. El amor incondicional, el regalo de Dios de amarnos sin que nosotros lo mereciéramos. A pesar de nuestros errores, Dios nos ama, no por nuestras obras ni por nada que nosotros hemos hecho o podamos hacer. Es por gracia. Y por gracia recibimos la salvación, pero la manera en que nos llega es por medio de la fe. Entonces es muy importante entender eso, que lo primario es la gracia. Y lo que permite que nos llegue esa gracia y nos haga salvos es la fe. Entonces, eso, como diría Cantinflas, así yo me bajo. El Rey de los Diamantes se llama esa película. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante entender cuál es la fuente, el lugar donde nace la fe. Es la gracia. ¿Pero qué es la gracia? Un regalo de Dios. No sé si lo dije tan claro ayer como hoy. O sea, que no es nada que nosotros podamos hacer. Nosotros tenemos fe porque Dios nos dio la capacidad de tener fe. No porque un día decidimos, voy a creer en Cristo. No, Dios nos dio gracia y esa gracia nos dio fe. Entonces toda la salvación, la oportunidad de conocer a Cristo es toda de Dios. No es porque nosotros un día nos pusimos las pilas. Es porque un día Dios tuvo gracia para darnos la salvación y esa gracia nos llegó por medio de la fe. La Biblia dice que ningún ser humano puede llegar a Jesucristo si no es por revelación del Espíritu Santo. Es Dios quien nos lo ha enseñado. Por eso decimos que la fe es el resultado del llamado del Padre. Dios nos llama. Hay un hombre del cual trato de leer mucho, y si ustedes quisieran leer cosas profundas, buenas, leerían de él. Se llama Charles Spurgeon. Dijo lo siguiente: la fe es el acueducto por medio del cual fluye la misericordia de Dios para refrescar a los seres humanos sedientos por Dios. Y yo no sé si les ha pasado lo mismo que a mí, pero es bastante triste. No siempre tenemos esa idea, pero a veces cuando uno va pasando por algún lugar y ve un acueducto o ve unos tubos rotos, uno siente tristeza porque uno se imagina, alguien no está recibiendo aquí algo. Alguien se está quedando sin agua, alguien se está quedando sin limpiar algo, alguien se está quedando sin tomar algo. Entonces es triste ver un acueducto roto porque uno ve que alguien no está recibiendo agua. Y eso es lo que dice Spurgeon. La fe es tan importante porque es el acueducto por medio del cual recibimos la misericordia de Dios. Entonces, la fe, podríamos decir, y lo digo tranquilamente, alguien podrá tener una idea un poco diferente, pero realmente no podría diferenciarse mucho de lo que les voy a plantear. La fe, porque esto es los componentes de la fe. La fe se compone de tres cosas. Estas son las tres cosas de que se compone la fe. La fe se compone del conocimiento, la fe se compone de una creencia y la fe se compone de tener confianza. Todo en Jesucristo. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos rápidamente para entender qué es la fe. ¿Por qué en conocimiento? Porque
tengo que conocer algo para tener fe en Él. Romanos 10:14 dice, ¿y cómo creerán en alguien si nadie les predica? ¿Y cómo invocarán? ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predica? Si no hay quien me predique, si no hay quien me cuente, si no hay quien me traspase el conocimiento de Jesucristo, no puedo tener fe. Necesito tener el conocimiento. El Salmo 9:10 dice lo siguiente: en ti confían los que conocen tu nombre. Pero si yo no conociera el nombre de Jesús, no puedo confiar en Él. Entonces, para tener fe hay que conocer, hay que tener conocimiento de quién es Jesús. Hay que buscar en las escrituras o escuchar, ¿verdad? Mark lo dijo muy claro el día viernes: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene del oír. Yo tengo que oír, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que conocerlo. Entonces, para tener fe hay una parte de conocimiento. Algunos conocemos un poquito más, algunos conocemos un poquito menos, pero hay que conocer del nombre de Jesús y de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hay que conocer que Jesús es el Hijo de Dios que fue enviado para ser en semejanza de los hombres, para no tener pecado alguno, para cargar con nuestro pecado, que resucitó como primeros frutos de que nosotros resucitaremos, y ahora está sentado a la derecha del Padre esperando volver una vez más para reinar sobre todos los seres humanos. Hay que conocer eso. Conocer algo cambia todo. Yo creo que esto tal vez algunos de ustedes se sientan lo mismo que yo o hayan experimentado lo mismo que yo. Yo llegué aquí a la viña, no sé, puede ser que hace unos 12 años. Al principio venía solo los sábados y no me involucraba tanto. Pero llegué aquí unos 12 o 13 años, pero yo aquí fue donde empecé a escuchar y a entender acerca del concepto de la adopción. Y eso seguro fue hace como unos 8 años. Yo era totalmente ignorante, a pesar de que leía las escrituras, de que había un concepto de la adopción, de que Dios Padre nos adoptaba como sus hijos. Que nosotros éramos personas que andábamos antes de Cristo deambulando sin un lugar donde descansar, que andábamos haciendo nuestras propias cosas sin saber tener sentido o tener un camino definido, y que Dios por medio de Jesucristo nos adopta en su familia y nos da toda su herencia y nos da todas las cosas que Él tiene. Y cuando yo entendí eso, mi fe cambió totalmente, porque sentí que yo era un hijo ahora, que Dios me veía no como alguien a quien me había perdonado todo, sino a alguien que me había dado un estatus de hijo. Y un estatus de hijo es el estatus más privilegiado que hay. Entonces, cuando yo conocí la adopción, el libro de Romanos habla muchísimo sobre la adopción, mi caminar con Dios cambió totalmente. Por eso es tan importante conocer las verdades de la Biblia para tener fe. Porque si no las conozco, soy ignorante de ella. Suena muy fácil, suena muy lógico, pero muchas veces no se presenta así. Entonces, el primer elemento para tener fe es conocer de Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros y de lo que Él puede hacer por nosotros. El segundo elemento es creer en Jesucristo como Salvador, como Redentor, como profeta, como sacerdote, intercesor, como Rey. Tiene mucho que ver con tener una convicción, ¿verdad? Creer es tener una convicción. Yo les he contado en las últimas charlas de que fuimos un grupo de gente del staff aquí, de los que trabajamos aquí en la viña, a una conferencia a capacitarnos en los Estados Unidos. Y, ¿verdad? En los Estados Unidos uno pone un pie en los Estados Unidos y ya subió 2 libras. Y porque es muy difícil comer sano, y si quiere comer sano tiene que gastar mucho dinero. Entonces, todos los lugares donde uno va es solo hamburguesas y solo papas fritas o solo cosas fritangas, ¿verdad? Y así. Y yo tengo una convicción, y yo no como esas cosas porque me he dado cuenta que no me traen nada bueno.
es algo de lo que estoy seguro. Hace como 18 años y vacilábamos porque unos decían vamos a McDonald's y yo les decía no, es que vieran que yo llevo 18 años sin ir a McDonald's y ya ni siquiera lo hago tanto por convicción, simplemente no quiero romper el récord. Quiero tener un récord imbatible. Pero realmente para mí no es difícil comer ensalada, no es difícil comerme un wrap bien rico, para mí no es difícil comerme un buen pedazo de proteína con ensalada y verduras o algo así. Es porque yo tengo una convicción de que eso me hace bien y eso es rico y que lo otro no tanto. Entonces, solo les cuento esto para que se imaginen lo que es tener una convicción. Es estar seguro de que algo me sirve y algo me da salud y que esto que estoy escogiendo es muchísimo mejor que cualquier otra cosa. Eso es creer. Cuando uno cree en Jesucristo, tiene una convicción de que Él es lo mejor, de que Él es la perla escondida y que vale la pena vender cualquier cosa con tal de dejarme esta perla. Eso es creer. Hay una palabra que utilizaban los... no es ahora. Sí, en Juan 1:12 no es un paralelismo, pero hay algo ahí que nos ayuda a entender un poquito más qué es creer. Ya les dije que creer tiene que ver con tener una gran convicción de que esto es lo que es, esto es lo verdadero y esto es lo que me sirve y esto es lo que mejor tengo. Pero también podríamos ver creer de otra manera, y aquí Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, ¿verdad? La palabra que estamos viendo, el segundo componente, les dio el derecho de ser hijos de Dios. De alguna manera el apóstol Juan está haciendo una comparación entre creer y ¿qué? Recibir. A los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre. Casi que habla que fuera lo mismo. A los que creyeron en Él y lo recibieron. Entonces, creer y recibir es para Él muy parecido. Entonces, ¿qué es recibir? El otro día iba acá, corriendo por Escazú. Y Escazú Centro, solo en Escazú Centro pasa. Y había un señor, escobas, llegaron las escobas. ¿Verdad? En Avenida Escazú no llegan las escobas así. Y ustedes imagínense que una señora en el centro de Escazú abre la puerta y le dice al señor: señor, yo quiero una escoba, pero pase adelante, venga, deje las escobas aquí, siéntense en este lugar. ¿Quiere que le traiga algo de tomar? ¿Tiene hambre? Quédese aquí, están dando el partido, se lo prendo. Eso es recibir a alguien en la casa, a diferencia de abrirle la puerta y decirle: páseme una escoba, pero ni siquiera abrirle las rejas o las puertas. Recibir es cuando uno llega y atiende, y cuando llega y deja todo lo que está haciendo para hacer parte de nuestra vida y poner todos los recursos como al servicio de esa persona. Eso es recibir. El otro día encontré una frase que me mandaron muy bonita que quería tener de alguna manera como en un cuadro en mi oficina. Y hay una muchacha que se llama Pamela, que escribe a mano alzada, muy lindo. Y le mandé un mensaje de texto y le dije: Pame, ¿usted me podría escribir esto en una hoja para yo después como ponerle un cuadro y ponerlo en mi oficina? Realmente me interesa. Y ella me dijo: sí, por supuesto. Y llegó como una semana después con la hoja, pero ya con cuadro y todo bien bonito. Y me acuerdo que ella me lo dio allá como en el lobby. Y yo me puse lo más feliz del mundo y le dije gracias y todo, y agarré el cuadro y me vine para mi oficina y abrí la puerta y vi cuál era el mejor lugar para poner el cuadro, porque yo lo quiero ver bien a menudo, y lo puse ahí. Eso es recibir el cuadro. A diferencia de que si ella me lo hubiera dado, yo lo pongo por ahí y le digo: ay, gracias, Pame, ahora lo guardo. O le digo: ay, gracias, Pame, me lo traigo por aquí, lo dejo aquí y ahora más tarde lo guardo. Recibir es abrirse y darle campo a algo. Y Juan aquí lo está usando, intercambiándolo con creer. Creer es abrirle campo a Jesucristo y que Él haga lo que quiera, cuando quiera, como Señor de nuestras vidas. Entonces la fe tiene que ver con conocerle
y tiene que ver con creerle, abrirle campo. Y lo último componente de la fe es de tener, si ponemos ahí los componentes, es tener confianza en Jesús. Hay una historia que es muy buena, pero yo ya estoy un poco aburrido de ella porque me la contaron demasiadas veces seguidas, y algunos de ustedes van a saber quién cuenta esa historia muchas veces seguidas, pero vale la pena para estos términos. Resulta que en la vida real había un francés trapecista que trabajó en el circo, que se puso a cruzar la cuerda floja en las cataratas del Niágara. Y hace mucho tiempo, y cruzaba una parte de las cataratas del Niágara en la cuerda floja, y todo el mundo obviamente estaba impresionado. Se llenaba el lugar para ver a este hombre cruzar la cuerda floja en las cataratas del Niágara. Y todo el mundo estaba asombrado, y él se empezó a dar cuenta que la gente estaba vuelta loca con lo que él hacía. Y él les decía: ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Y todos decían: claro que creemos, lo acaban de ver hacerlo. Y iba y venía y todo el mundo Y un día les dijo: ¿ustedes creen que yo puedo pasar esta cuerda floja con un carretillo y que llevar la llanta ahí en la cuerda floja y ir y venir? Y todo el mundo dijo: claro que creemos. Si usted ya lo ha hecho 1000 veces, usted es un gatazo. Y dijo: ok, está bien, voy a hacerlo. Y fue y vino con un carretillo. Y él les dijo: ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Y todo el mundo le dijo: claro, pero si lo acabo de hacer, de fijo que creemos en usted. Y le hace él: pero bueno, está bien, entonces hagamos una cosa, móntense alguno de ustedes en el carretillo y lo hacemos. Y ahí sí como que no todo el mundo creyó en él, ¿verdad? Cuando hablamos de la fe y el componente de la confianza, es cuando nosotros nos podemos reclinar en Jesús, nos podemos reclinar en Dios y confiamos en Él como respaldo. Es más, había una palabra muy utilizada por los puritanos, que son mis personajes favoritos de la historia del cristianismo, porque eran personas muy educadas, muy estudiosas en Inglaterra sobre todo. Ellos utilizaban una palabra que tenemos aquí, que no sé bien cómo se pronuncia, recumbency, una cosa así. Y recumbency significaba, lo utilizaban para explicar la fe. Ellos decían que la fe tenía recumbency, y esta palabra lo que significa es estar reclinado sobre algo, poner todo nuestro peso en eso, esperando que eso nos va a sostener bien. Entonces es poner toda nuestra confianza, nuestra vida en Jesús, a que Él nos va a sostener bien. Pero después se dieron cuenta que ni siquiera eso era una buena definición, porque si yo me reclino sobre algo, no todo mi peso está sobre eso. Entonces dijeron: realmente, para que sea una semejanza de la fe, debería ser un ejemplo como con una piedra, y alguien que se tire de panza sobre la piedra y ponga todo su peso sobre la pierna. Eso es tener confianza en Dios, que podemos poner todo nuestro peso sobre Él. Por supuesto que deberíamos preguntarnos si tenemos confianza en Dios. La fe es creer quien Él dice que Él es. La fe es aventurarse en Él. Es creer en Él como para perdón, para preservación, para justificación y gloria futura. Ayer estaba dando un ejemplo. Yo no sé cuándo tiene uno más hambre, un sábado a las 8 de la noche o un domingo a las 12:30. Pero si alguno de ustedes a mí me preguntara, y también dije ayer, y es cierto, yo debería cobrar ciertos patrocinios. Si ustedes me preguntaran en estos momentos: Rodrigo, ¿dónde puedo ir a comer rico con mi familia? Es uno de mis lugares preferidos. Yo le diría que fuera a Ciudad Colón, un lugar que se llama Chepizza. Porque yo he comido en Chepizza 45 veces.
He comido en Chepizza carne, pizza, calzone, he comido salmón de otros que me dan a probar, he comido papitas campesinas, he comido papas francesas, he comido ensalada, he comido vegetales, he comido el asado para uno, para dos, comí Chepizza en el local antiguo y ahora he comido en el local nuevo y siempre sabe igual todo y siempre sabe rico. Inclusive cuando uno lo pide para llevar, llega uno y sabe igual. Express sabe igual. Yo con confianza, con total confianza, sobre una piedra, puedo poner todo mi peso y decirles, vayan ahí que les va a ir bien. De eso es lo que nos habla la fe, de tener la confianza en Dios, de saber que en Él podemos confiar y Él siempre lo va a hacer bien. Confianza es como tener, ¿verdad? El otro día estaba reunido con un doctor aquí de la Viña y no fue muy sutil él, como que, ¿verdad? A veces cuando uno ve que alguien tiene un problema, uno le entra y uno lo quiere ayudar, uno le entra por algún lado. Y ahí hasta llegar al problema, pero lo hace, me hace el mal. Vos estás jodido ahí del acné y unas cosas, estás muy mal de eso, man. Te tengo que dar unas cremas. Y yo le dije, claro, pero me lo hubieras dicho de una manera más bonita. Ya se me olvidó ni por qué dije esto. Bueno, sí, porque imagínense que yo tengo un problema de que me salen espinillas o cosas así, pero mi esposo o mi esposa es el doctor más estudiado, con más investigación acerca de problemas en la piel del mundo. Y ha salvado a no sé cuántos miles de personas de eso. Si me sale un salpullido, me preocuparé tanto. Y eso tiene que ver la confianza en el Señor. Entiendo bien quién está de mi lado. O ando ansioso y ando temeroso todo el día porque creo que estoy solo. La fe se compone de conocer a Cristo. Lo que Él hizo por mí se compone de creer en Él, de recibirlo, de tener total convicción y de poder apoyarme en Él. Primera de Timoteo capítulo 6 está hablando del dinero y es una exhortación del dinero la mejor que hay. Y después dice, no pongan su fe en el dinero, en las cosas terrenales que son tan inseguras. Esa es la palabra que utiliza. Más bien pongan su fe en Dios. De eso es lo que está tratando la confianza. De en quién encontramos nosotros respaldo. En nuestras capacidades, en la economía, en un presidente, o en los negocios que hemos logrado, o nuestra confianza. Podemos estar de panza sostenidos en la fidelidad de Dios. Eso es tener fe. Y ahora, para ir terminando, quiero ir muy rápidamente. Acabamos de ver los componentes de una fe audaz, si lo podemos poner así, pero ahora quiero verlo del otro lado, del lado negativo. ¿Cuál es el contrario de tener fe? Tener miedo, tener temor. Y vamos a ver un ejemplo que muchos de ustedes conocen en el Antiguo Testamento, cuando mandan a los espías a explorar en Canaán, cómo ellos en vez de tener fe tienen temor. Y ese temor genera tres cosas en ellos muy negativas con las cuales nosotros lidiamos constantemente. Que es que exageramos la situación y entonces obviamente nos da demasiado miedo. Nos subestimamos y murmuramos. Se los adelanté. Entonces vamos a leer rápidamente no nos serviría leerlo, pero vamos a leer ágilmente, empezando Números 13 del 1 al 3 y después vamos a ir hasta el Números 14. Dice, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas.
De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Quiero hacer un paréntesis ahí. Ya con solo estas palabras, si los israelitas hubieran sido inteligentes, todo hubiera estado mucho mejor. Porque ponen atención de que Dios ya les está dando una promesa. Tienen que ir a la tierra que yo les voy a dar. Entonces, no importa lo que pase en esa tierra, no importa lo que veamos en esa tierra, sabemos que Dios nos la va a dar. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Y Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera para que eso ocurra. Y muchas veces Dios nos ha dicho eso a nosotros en alguna promesa, pero a nosotros se nos olvida la promesa y nos llenamos de miedo y no nos acordamos que Él dijo que Él y lo iba a hacer. Entonces sigue y dice: de acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió a los 12 espías desde el desierto del Parán, todos ellos jefes de Israel. Interesante, ¿verdad? Que siempre el número 12 espías, 12 tribus, 12 discípulos. De acuerdo con la orden del... sigamos, por favor. Ahora vamos a leer todo, de números 13 y números 14. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento, vean esto, que tenía un solo racimo de uvas. Y un racimo de uvas lo tuvieron que llevar entre dos, colgado de una vara. Imagínense lo que hubiera costado eso en el automercado. También cortaron granadas e higos. Al cabo de 40 días, otro número clave, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. ¿Verdad? Se volvieron con frutos supernaturales. Y después dijeron: fuimos al país que nos enviaste y, por cierto, sí se dieron cuenta por lo menos de eso, abunda la leche y la miel, es increíble. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb, uno de los espías, hizo callar a todos y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Caleb tenía una fe diferente. Caleb tenía confianza. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Falsos rumores. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, que se cree que los anaquitas, ¿verdad? Como de ahí salió Goliat, por eso es que Goliat era un hombre tan grande. Comparados con ellos parecíamos langostas. Vamos a quedarnos ahí. Entonces, lo primero que pasa cuando sentimos miedo y temor es que empezamos a exagerar las circunstancias. No sé si se dieron cuenta, ellos dicen: son gigantes, y eran grandes. Pero después dicen: nosotros somos como langostas. Y no están hablando de las langostas que, no sé si usted alguna vez se ha comido una langosta, yo no, pero son así. No están hablando de esas langostas. Se le decían las langostas, son unos insectos. Entonces ellos estaban diciendo: ellos son grandes y nosotros somos como así. Estaban exagerando. Dice ahí que empezaron por temor a esparcir rumores que no eran verdad. Entonces yo le pregunto: ¿le ha pasado con usted mismo que cuando ve un obstáculo o enfrenta un obstáculo, empieza a exagerar el obstáculo y a hacerse usted pequeñito? Ayer dije que tenía que cambiar de ejemplo
porque ayer no había venido Luciana, pero hoy sí. Pero no me dio tiempo de cambiar el ejemplo, entonces ahora más tarde tendremos problemas. No, me pasó algo con Lucy el otro día que me pasó con ella, pero me puede pasar con mí cualquier día de la semana o alguno de ustedes. Le hago yo a Luciana: Luciana, ¿qué te parecería? ¿Qué pensás en adoptar? Tal vez quisiéramos adoptar otro niño, solamente pensando y preguntando. Y Luciana me respondió lo que muchos de ustedes responderían: ¿y cómo vamos a hacer con la plata? Y yo le dije: Luciana, pero yo no te estoy preguntando cómo vamos a hacer con la plata, te estoy preguntando que si te gustaría adoptar otro niño. Pero nos pasa demasiado a menudo. No se trata de lo que Dios me está llamando a hacer, no se trata de la voluntad de Dios, se trata de lo grande que es el obstáculo. Y lo que Dios nos quiere enseñar, que es la fe, es que no se trata del obstáculo, se trata de lo que Dios nos está pidiendo hacer. Yo siempre, muchas veces que oro por alguien, y es algo con fe, y es algo de que ella o él necesita valentía y todo, oro las palabras de José: sé fuerte y valiente. Josué está a punto de ir a invadir la tierra prometida. Si acaso han tenido una pequeña batalla los israelitas en el desierto, es la batalla más grande que van a tener. Y Dios le dice a José: sé fuerte y sé valiente. Pero muchas veces se nos olvida lo que sigue después, porque nuestra vida no se trata de ser fuertes y valientes nosotros. Eso dicen los libros de automotivación o los pastores superficiales. Es: sé fuerte y valiente porque yo, el Señor, estaré contigo. Puedes ser fuerte y valiente no porque te inspires y veas una película bien buena y creas que son muy fuertes. No, es porque tenés la seguridad de que Dios va a estar con vos. Entonces, cuando tenemos miedo y temor, se hace una cortina de humo, empezamos a exagerar los obstáculos, empezamos a inventarnos cuentos, y lo que Dios quiere es que no hagamos eso, sino que pongamos nuestra mirada en Él. Para Dios no hay nada imposible. Hay una parte en la Biblia que dice: ¿existirá algo demasiado difícil para el Señor? Tengo que avanzar rápido. Entonces la segunda cosa que nos pasa con el miedo o el temor es que nos subestimamos. Vean lo que dice Números 13:33. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos aniquitas, comparados con ellos parecíamos langostas. Se están subestimando. Eran hombres grandes. Nadie está quitando eso. Había ciudades fortificadas. Nadie está quitando eso. Pero no se subestime. No se eche tierra encima. Es que yo soy como una langosta. Nunca he hecho eso usted. Siempre hablo de esta historia porque, no sé, la enseñé hace como muchos años y me quedó tan marcado, ¿verdad? Cuando los israelitas están de un lado y Goliat y su ejército del otro. Goliat otra vez por 40 años, 40 días, enfrenta a los israelitas y los insulta y les dice: el que quiera conmigo que venga y yo le gano. 40 días insultándolo, ellos cada vez se hacen más pequeños, y ojo, cada vez que escuchamos más las mentiras, cada vez nos las creemos más, ¿verdad? Pero lo importante es que David llegó fresquito y escuchó los insultos, y él, como estaba fresquito, no se creyó ningún insulto. Y él dijo: vean el pensamiento de David, es muy interesante, es como de un niño. Y dice Jesús: sean como niños, tengan la fe de un niño. Yo voy contra Goliat. ¿Qué? Pero estás loco, si vos sos un chiquitillo, si vos sos un pastor. No, yo voy. Yo soy pastor, y siendo pastor me he agarrado con todo tipo de animales. Entonces, de agarrarse con cualquier animal, agarrarse con este, yo creo que es parecido. Entonces vámonos, porque Dios está conmigo. No se subestima, más bien dice: lo que yo tengo, si lo pongo en las manos de Dios, puede hacer mucho.
hay que darle de comer a toda esta gente. ¿Qué tenemos? 2 peces, 5 panes. Póngalos en mis manos. Y es vacilón porque llega David y David utiliza lo que él tiene, una onda y unas piedras. Dios no nos está pidiendo que exageremos o que nos inventemos cuentos. No, nos está diciendo, ¿qué tienes en la mano? Y vacilón, ¿verdad? Porque llega y Saúl, el rey, le dice, bueno, por lo menos te voy a poner mi armadura, que es increíble, la mejor, es la del rey. Y David se pone la armadura y ni siquiera puede caminar y se quita la armadura y dice, yo no puedo con la armadura de otra persona, yo peleo con lo que yo pueda y con lo que estoy acostumbrado. Entonces no se trata de copiar a otros, no, se trata de lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, se lo pongo a Dios y Dios hará. Mi papá pelea mucho conmigo porque yo no soy del Real Madrid. Y todos de ustedes mueren por el Real Madrid, los tienen exagerados, los tienen muertos. Pero obviamente sí me gusta mucho la historia de Keylor Navas, que tampoco muero por Keylor Navas como todo el mundo. Pero es un buen ejemplo de no subestimarse, ¿verdad? Es alguien que creyó a Dios y que creyó que Dios le iba a ayudar pero aquí hay un punto muy importante y hay que dejar claro para el resto de la serie de tener una fe audaz. Todo este rato que vamos a estar hablando de tener fe no es para nosotros. Los que vinieron el viernes y escucharon a doña Melba hablar, una señora que ha sacado adelante más de 100 hijos y ahora tiene 47 en estos momentos. Doña Melba debe de tener fe, no para doña Melba, sino para que cuando la gente la conoce y le dice, doña Melba, pero usted tiene 47 hijos, sí, la gente diga, uy, qué grande el Dios de doña Melba. No es que Keylor Navas tenga fe para tener 3 champions, es que Keylor Navas tenga 3 champions para que la gente pregunte quién es él y Dios reciba gloria. Entonces la fe no es para que nosotros, todo lo que tenga fe para su negocio, suave. Sí, tenga fe. Pero no se trata de su negocio. Se trata de la gloria de Dios. Entonces no es que me creo para que me salga. Es los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Me faltó cancha para sacarles un video, pero ya de por sí que ya todos lo vieron. Circuló hace mucho tiempo cuando creo que es un perrillo, lo está persiguiendo un tigrillo por un río y es un osito que lo está persiguiendo un tigre, ve que todo el mundo lo ha visto, lo está persiguiendo un tigrillo, un tigre grande y ya no hay escapatoria. Y entonces y tiene el tigre, el osillo tiene el tigre enfrente y el osillo como que trata de jugar de peligroso y el tigre le da demasiado miedo y se va. Pero es que se da cuenta que la mamá oso gigante está detrás de él, ¿verdad? Y eso es lo que David sabía. Yo soy un osillo. Porque yo no le estoy diciendo que ustedes son muy galletas, ni yo. Nosotros somos osillos. Pero la cosa es tener claro y confiar y poner nuestros recursos en aquel que pueda hacer muchísimo más de lo que podemos pensar o imaginar. Y el último punto, no solo nos subestimamos y no solo exageramos, sino que entramos y generamos un ambiente negativo y un ambiente de chisme y de murmuración. Lo vamos a ver en Números 14:2. Aquella noche toda la comunidad israelita, pongan atención a esto, se puso a gritar y a llorar. Y hasta ahí podemos aprender, ¿verdad? Ay, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir. Ahí estoy yo, con un problemita un martes a las 3 de la tarde. Ay. Y dice, en sus murmuraciones, que murmurar viene de
hablar en las esquinas para que nadie nos escuche. Contra Moisés y Aarón la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Muchas veces nosotros somos así. Hubiera sido mejor que ni me pusieran en este puesto. Pues pucha, a veces no sentís que hubiera sido mejor ni siquiera tener hijos. Hubiera sido mejor quedarme soltero toda la vida. ¿En serio? ¿O estás siendo lleno de miedo y de temor? ¿Sería mejor estar en Egipto? No, en Egipto trabajabas todo el día y te pegaban latigazos. Ahora estás aquí y estás comiendo bien y tenés a Dios de tu parte. No dejes que el miedo y el temor te pongan la niebla y te haga pensar que tu esposo es el peor, que tu trabajo es el peor y que vos sos el peor. No dejes que la murmuración y el chisme genere ese ambiente negativo. Entonces, ¿por qué lo suplanto? Colosenses 3 del 15 al 17. Y después termino. Que gobierne al revés, ¿verdad? Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. ¿Cómo gobierna en mi corazón la paz de Cristo? Porque es fácil leerlo. Es entendiendo lo que Cristo ha hecho por mí, no solo en la cruz, sino anteriormente. Digamos, no sé si vamos a adoptar un niño o no, pero cuando siento miedo de que cómo adoptaremos un niño, porque si adopto un niño, que no sé si lo voy a adoptar, me gustaría que sea negrito y cuesta mucha plata, entonces yo me devuelvo. Señor, hace 2 años tú me diste toda esa plata, porque era tu voluntad darme un niño. Entonces eso trae paz a mi corazón, porque ya lo has hecho antes. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces hay que regresarse a todas las obras de Dios en nuestras vidas anteriormente, y así vamos a tener paz. Claro que no es como, tengo la paz de Cristo, ya tengo la paz de Cristo porque ya lo pensé. No, es porque me recuerdo lo que Cristo ha hecho por mí, porque voy a la Biblia y veo lo que Cristo ha hecho por otras personas, y ahí entonces la paz empieza a venir sobre mí. Y dice, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Vean lo que ya tienen, y que habiten ustedes la palabra de Cristo. Ahí está, ¿verdad? Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Yo creo que yo no voy a poder, pero alguien llegue y me dice, sí podés, yo te voy a ayudar, la iglesia te puede ayudar, Dios te va a ayudar. Aconséjense, instrúyanse, no se aíslen. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, ¿qué hago para apartar el miedo y el temor? Ir a la palabra de Dios, ir a la instrucción de otros, ir a la oración de otros, ir a lo que Dios ya ha hecho, y Dios me va a dar paz. Por eso es que no hay que inventarse llamados, porque Dios lo respalda a uno en lo que Dios lo va guiando. Si yo empiezo a armarme un chorizo, yo no voy a tener fe de que Dios me bendiga el chorizo. Esta es la voluntad de Dios. Tengo seguridad de que Él va a estar conmigo. Téngalo por seguro. Quiero ser fiel a mi esposa. Téngalo por seguro de que Dios lo va a respaldar. Termino con una historia que ustedes ya conocen. Tal vez repaso muy rápidamente. La fe viene de la gracia de Dios. Es el conducto por medio del cual la gracia de Dios nos da salvación. Y la fe tiene 3 componentes: el conocimiento, la creencia y la confianza. Y muchas veces cuando tenemos temor y miedo, que es el contrario de fe,
Y siempre piénsenlo en su vida. Tengo miedo, siento miedo. ¿En qué no estoy teniendo fe? Genera exageración, genera subestimarnos y genera murmuración que es muy negativo. Y tenemos que más bien hablar lo contrario. Y hablando todo esto de fe, me recordé de los discípulos. Cuando el mismo Jesús, es como la tierra prometida, el mismo Jesús los manda en el barco y les dice: métanse al barco, vamos para el otro lado del lago. Y Jesús se duerme. Y Santiago va manejando, me imagino que era Santiago, eso sí me lo estoy sacando yo de la bolsa. Y Santiago era un pescador hábil, experimentado. Su papá fue pescador toda la vida, su hermano Juan fue pescador toda la vida. Y él iba manejando y de repente empiezan las olas a golpear la barca, empieza a golpear un viento durísimo. Y Santiago sabe lo que es una tormenta traga hombres cuando él la ve. Y vuelve a ver a su hermano Juan como loco. Los discípulos se vuelven a ver como locos y dicen: hay que despertar al maestro. Y lo despiertan. Y la tormenta es exagerada, hay temor en todos los discípulos. Y dice que Jesús se levantó y le puso los ojos a Santiago y después hizo lo siguiente en Marcos 4:39. Se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar. Ya le había ordenado al mar cientos de miles de años antes que existiera. Por eso es que ahora puede decirle: quédese tranquilo. Y le dijo: silencio. No le está diciendo eso a alguien, se lo está diciendo al mar: silencio y cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y yo me imagino que después de hacer eso y que todo estaba tranquilo, volvió a ver a Santiago otra vez. Y yo me imagino que Santiago estaba pensando: qué raro todo esto. ¿Cuándo fue que sentí miedo? Cuando vi la tormenta, cuando la sentí en mi piel, cuando vi las olas, cuando escuché los rugidos. Pero después Jesús se levantó y nos dijo que por qué teníamos tanto miedo, que por qué no teníamos fe. Entonces, ¿qué es lo que había hecho Jesús? Jesús había hecho un intercambio de temor en sus discípulos. Les estaba cambiando su temor hacia la tormenta y su temor hacia los obstáculos, su temor hacia las olas, a su temor hacia Él. Ellos mismos dicen, cuando Él se acuesta de nuevo: ¿quién es este que le ordena al mar que se calme? Y yo creo que eso es una enseñanza para nosotros. No hay que temerle tanto a los obstáculos ni a la vida. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y no es temor de ay, qué miedo, sino es saber quién es Él y las cosas que Él puede hacer. Pongámonos de pie.